por estar aquí esta mañana. La verdad es que es un privilegio saludarlos, ponerme a sus órdenes. Y vamos a platicar hoy de un tema que creo que es bastante actual, sobre todo para aquellos jóvenes que están ya próximos a egresar o que están recién egresados o que incluso que ya estando incorporados a su etapa laboral, pues pueden tener oportunidades de ir mejorando, de ir creciendo, de ir capitalizando todo este esfuerzo, todas estas desmañanadas, trasnochadas que implica el estudio y empezar a disfrutar de los frutos de este esfuerzo. Entonces vamos a iniciar. Fíjense que la entrevista de trabajo tiene un punto que es vital, porque me he encontrado algunos jóvenes que me dicen, no, yo tengo un buen currículum, tengo una buena trayectoria, no debo tener mayor problema para colocarme. Es más, ellos me llamaron, así que seguramente les intereso y es muy probable que me quede. Bueno, esto es cierto. Nada más que fíjense que la entrevista de trabajo es el factor más influyente o que es más representativo para la decisión final respecto a la aceptación o no de un candidato al empleo. ¿Por qué? Porque, bueno, la parte es como cuando ustedes van a adquirir un servicio, a comprar un producto, pues sí, la parte de los catálogos, la información previa es importante, por supuesto, pero lo que realmente marca la diferencia es cuando ustedes lo ven, lo palpan, validan la funcionalidad. En este caso, cuando el entrevistador los conoce, puede constatar si realmente tienen las habilidades, tienen esas actitudes que la empresa necesita o que anda buscando y que en función de eso, pues los puede convertir en el candidato idóneo para ocupar una posición. Por eso es tan importante. Entonces, bueno, vamos a ver algunos detalles de cómo enfrentarla de manera exitosa. Esta entrevista implica que hay dos personas que inician un proceso de relación interpersonal en donde el nivel de interacción debe ser bastante elevado. Esto es, que la comunicación debe ser plena para que puedan constatar la valía de su persona, lo que ustedes pueden aportarle a la empresa y que realmente son un recurso que aporta valor, que genera valor y que por lo tanto pues sería un error dejarlos ir, ¿no? Y esto se va a ir dando conforme se vaya desarrollando la entrevista. Entonces, en este sentido, el entrevistador les va a enviar una serie de estímulos a través de preguntas a ustedes como candidatos. Y aquí el detalle no es tanto lo que respondan, sino cómo lo respondan. Por eso, aquí la finalidad última es la de estudiar sus respuestas y sobre todo las reacciones en el comportamiento. Esto es la retroalimentación que vea de ustedes para poder elaborar nuevas preguntas, nuevos estímulos y así sucesivamente hasta que tenga una claridad de con qué persona está trabajando, que se lo imagine dentro de la empresa y que pueda validar que ustedes tienen esos atributos que están buscando y que no solamente cumplen con lo que con lo que se busca, sino que además exceden esas expectativas y que realmente son alguien valioso que pueda aportar mucho para la empresa. De esta manera es como el entrevistador obtiene la información que desea y además debe de proporcionar al aspirante lo que ustedes requieran para que tomen la decisión, porque aquí acuérdense que en una entrevista de trabajo es la etapa previa a la contratación y si ustedes recuerdan, un contrato es la manifestación de voluntades de dos partes. Esto es, tanto ustedes como la empresa deben estar interesados, deben de ver beneficios mutuos para que puedan establecer una relación laboral y que sea benéfica para ambas partes. Entonces vamos por la parte principal o vamos por la secuencia, ¿no? ¿Cómo vestir para su entrevista de trabajo? Pues la verdad es que en el caso de las damas es muy importante que sean lo más formales posibles. Eh, Aquí una de las cuestiones de las sugerencias es preguntar cuál es el código de vestimenta de la empresa. Dependiendo de la carrera de ustedes, dependiendo del ambiente donde se vayan a formar, si es una cuestión de oficina, pues este sería la vestimenta sugerida, que va desde lo que le llaman el business casual o el business professional, en donde sí para las damas es pantalón o traje sastre, con una falda preferentemente debajo de la rodilla, zapato de vestir,
algo bien importante que se califica y que tiene mucha trascendencia en la decisión es la pulcritud. Esto es, más allá de que las prendas que usen sean muy finas y que las damas se vean muy guapas, lo más importante es que lleven uñas limpias, que estén bien peinadas, que no excedan, no abusen de la joyería, que sea lo mínimo posible y que además sean colores sobrios. Eh, lo que definitivamente no se recomienda es que abusen de la joyería, que utilicen accesorios que no combinen con la vestimenta y sobre todo que la vestimenta no sea formal. Insisto, no es que sea fina, no es que sea de una marca o de otra, es simplemente que sea formal y que se note que ustedes están dándole la importancia a la entrevista de trabajo que ésta tiene. ¿Qué pasa con el caso de los caballeros? Bueno, pues bueno, aquí está un ejemplo de la falda que yo les decía, la parte de los zapatos cerrados de tacón medio y limpios, ¿no? En el caso de los caballeros, y esto a mí me ha tocado, yo tuve el honor de ser profesor de asignatura y de definitividad ahí en Valle de Chalco, y una de las cosas que más conflicto me generaba con los jóvenes es que me decían, pues ellos me quieren contratar, sí, pero recuerda que el contrato es un beneficio mutuo, entonces necesitas ir con un peinado discreto y cabello corto. Si usas barba y bigotes que estén bien cuidadas, la camisa tiene que ser clara y de manga larga, o sea, una camisa de vestir, preferentemente con saco y corbata, en donde cuiden que la corbata coordine con el color de la camisa y con el color del traje, que no utilicen joyería, o sea, en el caso de los jóvenes, se recomienda cuando mucho el reloj, nada más, ¿no? Algo importante, las uñas cortas y limpias. Esto es muchas veces definitivo, porque hay veces que nos presentamos con las uñas de 2 o 3 meses de no recortarlas, eh, sucias, y esto da un aspecto bastante que deja mucho que desear. Por supuesto, los zapatos deben ser de vestir y limpios, y además calcetines oscuros. En ambos casos se recomiendan perfumes limitados y con un aroma discreto, porque recuerden ustedes que es una entrevista de trabajo, no es un evento social. Entonces, este punto es bastante importante. ¿Cómo podemos prepararnos para la entrevista? Bueno, primero, conozcan su currículum. De verdad, jóvenes, yo he visto muchos casos en donde para ir a una entrevista le piden a alguien que haga el currículum, ponen cosas que no tienen mucha exactitud y cuando les empiezan a cuestionar, no saben qué responder. Cuando dicen, oye, tú estuviste en tal lado, pues no me acuerdo, pues ¿cómo que no te acuerdas? Y aquí lo estás poniendo. Entonces, cuiden que su currículum refleje la trayectoria que ustedes tienen. Eh, Aquí es donde empieza a cobrar importancia el que ustedes hagan sus prácticas profesionales, su servicio social, sus estadías, en el caso de que apliquen, en entidades que estén vinculadas con su carrera. Porque si bien lo deseable es que tengan experiencia laboral, también puede tomarse como experiencia laboral un servicio social, una práctica profesional, en donde puedan hablar de la ejecución de tareas en donde aplicaron los conocimientos y en donde además pueden reportar resultados tangibles. Bueno, la segunda parte es busquen información de la empresa a la que quieren ingresar, empezando por la ubicación, las formas de acceso, las alternativas de transporte, a qué se dedica la empresa, qué cobertura tiene, entre otros temas. Porque esto, como lo vamos a ver un poco más adelante, tiene mucho que ver cuando les pregunten por qué quieren trabajar ahí. Y mientras más información manejen, demuestran que hay un real interés por colaborar ahí. También se recomienda elaborar una lista con todas las dudas que tengan, ¿sí? Por supuesto, llevar toda la información que les soliciten y algo que es básico, lleguen puntuales. Y puntuales quiere decir 10 minutos antes de las citas. No se trata que lleguen 3 horas antes, pero tampoco que lleguen después. Y esto tiene que ver con este conocimiento que tengan ustedes de dónde está la empresa, de cómo se puede llegar. Hay empresas que son muy grandes, plantas industriales, que pueden tener varios accesos. Y entonces, pues hay empresas que tienen fachadas de varios cientos de metros y el hecho de que ustedes se equivoquen de la puerta de acceso puede implicar que lleguen tarde a la entrevista. Por eso es importante que tengan
la información al máximo detalle posible y que puedan llegar sin mayor problema. Ahora bien, ¿qué no deben de hacer en una entrevista? Porque esto, recuerden que ustedes están siendo observados, están dando información que permita corroborar que ustedes son la gente idónea para ocupar un determinado puesto y por lo tanto también hay algunas conductas que no se sugieren. Perdón. La primera es convertir la silla en una mecedora. Acuérdense que están en un ambiente profesional en donde evalúan eso, su comportamiento profesional. Entonces, pues ahora sí que para jugar hay lugares mejores, pero el menos indicado es el trabajo y mucho menos en una entrevista de trabajo. La segunda es no crucen las manos y las piernas, porque esto lo que denota es temor, inseguridad, incomodidad, ¿no? Y entonces eso quiere decir que a lo mejor o no están tan seguros o algo tienen ahí que los hace ponerse nerviosones. También hay que evitar el invadir el espacio privado de quien entrevista. Entonces, estar estirándose para ver lo que escribe el entrevistador habla de incapacidad de respetar espacios personales. Recuerden ustedes que la proxemia o esta capacidad de manejar adecuadamente los espacios y las distancias con las personas, lo más recomendado es un brazo de distancia. No sé si ustedes recuerden cuando en la primaria nos ponían a tomar distancia y que estirábamos el brazo y lo poníamos sobre la punta de las yemas del dedo sobre el hombro de nuestro compañero que estaba adelante. Esa es la proxemia que se espera. Entonces, a menos que el entrevistador nos estire la mano o nos invite a pasar o nos permita acompañarlo a algún lugar, hay que respetar ese espacio porque habla mucho del respeto a la privacidad de los demás. Tampoco se recomienda bailar o brincar en la silla, ¿no? Porque recuerden, no están jugando, están en una entrevista laboral. Otro punto que también es muy delicado es apoyar el codo sobre el escritorio, porque esta es una clara señal de desinterés o de aburrimiento. Y entonces acuérdense que en el lenguaje corporal, de acuerdo con algunos autores, el lenguaje no verbal llega a ser hasta el 93% del mensaje que emitimos. Esto es, no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y en el cómo lo decimos, tiene una parte esencial esta cuestión de apoyar el codo sobre la mesa, ¿no? Del desinterés, de mostrar que estamos fastidiados. Tampoco se recomienda ubicar el bolso o el morral sobre el escritorio, porque esto es parte de la proxemia. Entonces, si llevamos algún portafolio o algo, es sobre nuestras rodillas y a menos que nos inviten a que lo dejemos en el escritorio, lo podemos hacer. Si no, es parte del espacio del entrevistador y hay que respetarlo. Y finalmente, acuérdense, límpiense las uñas, por favor. No se imaginan lo común que es esto en las entrevistas y recuerden que las actividades de limpieza se hacen en casa y se hacen antes de salir rumbo a su entrevista. Vamos a ver rápidamente 20 preguntas típicas en una entrevista de trabajo para que vean más o menos cómo pueden estructurar la información de vuelta y que esto les permita salir airoso en esta etapa en su proceso de selección y contratación. La primera, es una cuestión casi obligada que les digan, a ver, cuéntame acerca de ti. Entonces, no se trata de que hagamos una biografía cronológica hablando de dónde nacimos, quién era nuestro mejor amigo en el kinder, no. Se trata de que, pues digamos, algunos datos importantes, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, y a partir de ahí que se enfoquen en temas de trabajo, ¿sí? Y que pongan énfasis en actividades relacionadas con el puesto que pretenden. Porque acuérdense que aquí lo que está buscando el entrevistador es, por supuesto, que ustedes deben tener muchas cosas interesantes que contar, pero lo que a él le preocupa es saber si ustedes son los adecuados para cubrir el puesto al que están aspirando. Entonces, por eso es importante que se relacionen las narrativas que ustedes hagan con el puesto pretendido y que lo hagan en orden cronológico, empezando por el más antiguo y venir avanzando hasta el presente. La segunda pregunta es, ¿por qué dejaste tu último trabajo? ¿Sí? Aquí es bien importante que recuerden que siempre comenten cuestiones positivas.
Eviten, por favor, hablar mal del jefe, ni tampoco de los compañeros, y mucho menos de la empresa. Entonces ustedes pueden decir que, bueno, ya habían llegado a una posición en donde no veían eh, que querían desarrollarse un poco más, que querían enfocarse en giros más vinculados a su profesión o en empresas que tuvieran un desarrollo eh, tecnológico más importante como el de la empresa al que están aspirando, que la empresa de donde salieron muy bien, que aprendieron mucho, que fue una experiencia extraordinaria y que aportó a su bagaje profesional, pero nunca hablar mal de la empresa. También es otra de las preguntas obligadas es ¿qué experiencia tienen en el puesto al que aspiran? Entonces aquí la idea es que mencionen cosas específicas relacionadas con el puesto. Si no tienen experiencia, bueno, acérquense lo más que puedan y traten de enfocar los conocimientos teóricos, la parte académica, vincularla al puesto al que aspiran, ¿no? Que vean, que ustedes puedan manifestar y que el entrevistador pueda apreciar, pueda ver el porqué del interés de ingresar a la empresa. Que los vea como alguien, pues, inquieto, que está con deseos de aportar y que además se ha preocupado por estudiar o por analizar las actividades inherentes al puesto que pretende ocupar. También les van a preguntar si se consideran una persona exitosa. Pues hay que mencionar siempre que sí, por supuesto. Y no se trata de que presuman medallas o logros, no, no, no. Simplemente mencionar que se tienen objetivos claros, que algunos ya se han podido cumplir y que se está trabajando para lograr otros, ¿sí? Esto también es otra de las preguntas clave porque lo que denota es qué tan seguros están ustedes de ustedes mismos, pero sin que sean personas petulantes, ¿no? Que sean realistas, que sean claros y que se consideren a sí mismos como personas en constante desarrollo y en constante crecimiento. Después viene esta pregunta de, ¿qué has hecho recientemente para mejorar tu conocimiento? Y esto es algo que también he comentado con muchos de sus compañeritos, en el sentido de que a veces me decían, yo en cuanto termine la escuela, no vuelvo a estudiar, ¿no? Me olvido de los libros. Bueno, yo lo que les comento es que es al revés. Donde realmente van a estudiar, a empezar a estudiar es cuando empiecen a trabajar, ¿sí? Así es de que les sugiero que vayan considerando a la etapa de estudio, de preparación, como un camino sin retorno. De hecho, se supone que ustedes estudiaron lo que más les gusta, lo que más les apasiona, y entonces esto, en lugar de ser una carga, debería ser un aliciente, ¿no? El que se estén actualizando, el que permanentemente estén eh, enterándose de cuáles son las tendencias tecnológicas, de cuáles son los últimos avances, de por dónde va las cuestiones técnicas, normativas, estructurales de sus profesiones y que esto les permite estar al día, ¿no? Entonces aquí la sugerencia es que incluyan actividades relacionadas con el puesto, con el trabajo y con el puesto, y que ustedes manifiesten y den la idea de que son personas que tienen un proceso de búsqueda constante de superación y que además preparen respuestas para esta pregunta, ¿no? Que se vayan preparando en cuáles son los cambios. Yo creo que ahorita una de las cuestiones que distingue a esta época es la innovación tecnológica, el avance tan rápido, la enorme velocidad de obsolescencia de las cosas. Lo que hoy sirve mañana es cuestionado y es superado por tecnologías que avanzan a una velocidad impresionante y entonces da muy buena impresión de que ustedes estén lo más al día posible, que no se queden con lo que se les da en las aulas, que bueno, es con la mejor intención y con todo el cariño, pero que con esta velocidad con la que avanzan las cosas, pues necesariamente estamos obligados a estar permanentemente vinculados a las entidades generadoras de conocimiento, a universidades, a industrias líderes en el sector, que nos permitan estar actualizados. Otra de las preguntas claves, ¿estás haciendo solicitudes a otras empresas? Esto generalmente indica interés por parte del entrevistador. Y aquí la recomendación es, sean honestos y no pierdas mucho en esta área.
Decir, sí, estoy ahorita analizando algunas otras ofertas, tengo algunas otras propuestas, pero esta me interesa mucho y por eso estoy aquí, para ver, eh, para poder ingresar y colaborar y aportar valor al proceso de nuestra empresa. Pero esto es realmente indicador de que están interesados en ustedes. Otra de las preguntas claves, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Entonces, aquí es donde cobra importancia esta investigación previa de la empresa. Porque otra variante de esta pregunta es cuando preguntan, ¿y qué sabes de nosotros? ¿Por qué quieres entrar? ¿No? Aquí la sinceridad es extremadamente importante y los entrevistadores recuerden que están entrenados para esto. Entonces, esto lo notan de inmediato. Y por ello, la idea es que relacionen su respuesta con objetivos a largo plazo y que tengan que ver con su carrera laboral. O sea, no es nada más entro porque no tengo chamba o porque me urge el ingreso. No, no, no. Que vean que hay compromiso de largo plazo y que además se tomaron la molestia de investigar, de estudiar a qué se dedica la empresa, cómo trabajan y bueno, que eso es compatible con lo que ustedes pueden ofrecer. Otra de las preguntas es, ¿conoces a alguien que trabaje para nosotros? Aquí esta es una pregunta muy delicada porque hay empresas en donde por alguna razón eh, tienen políticas muy estrictas en cuanto a parientes y compañeros de trabajo. Entonces, esto puede afectar de manera definitiva su entrevista. Pues aquí la sugerencia es asegúrense de no mencionar a ningún amigo o familiar, si es el caso que lo tengan, y si alguien los recomendó y les dijo que podían citarlo, pues nómbranlo y hablen bien de la persona, ¿no? Pero siempre y cuando hayan validado que no hay problema y que al contrario, que puede ser un factor de apoyo para ustedes. Otra de las preguntas, un poco comprometedoras es, ¿cuánto esperas ganar? Entonces, por supuesto, es una pregunta de doble filo, ¿no? Porque aquí estas respuestas de no, pues lo que sea, o pues aquí hay, ¿sabes qué? Pueden comentar, esta es una pregunta difícil. Incluso pueden decirle, oiga, ¿podría decirme qué rango de sueldo manejan ustedes para este puesto? ¿Sí? O también pueden ustedes mencionar que no pueden estar seguros porque depende de los detalles del trabajo, ¿sí? Si les insisten en más o menos cuánto, pues denles un amplio rango, ¿no? Yo creo que ustedes pueden validar más o menos en cuánto están tasados o cuánto están pagando puestos similares en el mercado para que tengan una idea lo más clara posible y la expectativa que ustedes planteen, si es que los orillan a dar una cifra, pues esté acorde a lo que el mercado está pagando, ¿no? Que no sean ni muy bajas, en donde denota que hay desesperación por conseguir el trabajo y que no se tiene idea clara de qué es lo que se va a hacer, ni muy altas, en donde digan, no, pues aquí este señor o esta señorita pues está demasiado alto, no tiene ni idea de lo que implica el puesto de trabajo y por lo tanto que no sean considerados para ocupar ese puesto. Entonces, por eso la importancia de hacer las investigaciones previas y llegar lo más sólido, lo mejor informado posible a esta etapa de su vinculación laboral. Otra de las preguntas es, ¿estarías dispuesto a trabajar por la noche o horas extras o fines de semana o a mudarte por el trabajo? ¿Sí? Esto hay que tenerlo claro antes de ir a la entrevista, ¿sí? Los que sean casados o hijos o hijas de familia, es importante que esto lo validen antes y que ya lleven una posición clara en el momento de la entrevista. Yo no digo que el decir sí o el decir no sea bueno o malo. Simplemente recuerden que aquí depende de cada uno de ustedes, de su etapa personal de vida y del nivel de integración con su familia. Hay quien dice, ¿sabes qué? Si me tengo que mover de la ciudad o del lugar de residencia sin problema, siempre y cuando ya lo hayan validado con sus padres o con sus parejas y que estén de acuerdo. Aquí lo importante es que no se vayan, como dicen, no se vayan con la finta y no nada más digan que sí solo para obtener el trabajo, porque de otra manera el no ser claro, el no ser honesto con esta parte, pues los puede llevar a verdaderos dramas en el futuro. Sí les puedo decir que viajar por trabajo tiene sus lados agradables, es muy bonito, yo viajé muchos años,
pero también es muy pesado. Entonces, la primera vez que uno va de viaje es muy bonito, es una experiencia extraordinaria, pero cuando eso se repite y es 2, 3 veces por semana, de verdad llega a ser muy cansado. Ya incluso los que tenemos cierto kilometraje, el pensar en una ida y vuelta el mismo día en avión es muy duro, sobre todo si vamos a nivel del mar, porque al otro día es un cansancio terrible y además normalmente es entre semana, pues al otro día hay que ir a la oficina, hay que hacer pues las tareas normales y puede ser pesado. Pero también hay gente que está hecha para eso, ¿no? Entonces les digo, aquí el problema no es que digan sí o no, es de que sean compatibles con su estilo de vida y también con lo que la empresa espera de ustedes. Otro de los puntos es, ¿consideras que trabajas bien en equipo? Por supuesto que deben trabajar en equipo, ¿no? Asegúrense de nombrar 1 o 2 ejemplos. Y no hay que exagerar en las respuestas, hay que utilizar un tono lo más neutral posible. Y este es un punto clave. Fíjense que en la parte docente, cada vez que que yo hacía actividades de equipos, yo formaba los equipos y tenía un tino extraordinario para juntar a los que peor se caían. Y me decían, no, es que yo con él o con ella no me llevo y de plano yo no trabajo con él. Dice, mira, yo tengo en este momento 61 años de edad y he pasado por muchas entidades en diferentes opciones, como colaborador, como empleado, como asesor, como instructor, y nunca me ha sucedido que me digan, a ver, fórmense todos, por favor. A ver, señor Campo, ¿quién le cae bien? No, pues esta persona. Perfecto, usted va a trabajar con ellos y los demás, por favor, ni lo volteen a ver. Eso no existe. Créanme que en los trabajos tenemos un tino extraordinario para que nos vinculen con el que nos cae en la mera tabla de los merengues. Pero precisamente esta capacidad de trabajo en equipo debe poner por encima de la empatía o simpatía o eh, de la gente que no nos cae bien, deben estar los procesos productivos o los procesos de trabajo y tener la capacidad y la madurez profesional para sacarlos adelante, independientemente de que la otra persona me caiga bien o mal. Ya si encima de eso nos podemos hacer amigos, qué bueno, pero si no, lo importante es que tengamos esta capacidad de trabajar bien en equipo, ¿no? Que sepamos cuál es la parte que nos corresponde y no nada más de hacer mi parte, sino ser colaborativo. Esto es, de estar al pendiente de terminar lo más pronto posible lo que me toca y de preguntar qué más hace falta. Porque yo soy corresponsable del éxito del equipo, no nada más de lo que a mí me toca. Entonces, esta pregunta es básica para su entrevista. Otro de los puntos importantes es cuánto tiempo pretenden trabajar con nosotros o que pretenden ustedes trabajar con estas empresas en el caso de que les contraten. Entonces, un tiempo específico no es para nada algo alentador. O sea, el que diga, no, yo quiero estar aquí pues, unos 3 meses o un año o 2 años, no. Aquí la respuesta esperada es que ustedes puedan decir, me gustaría estar aquí por un largo tiempo, o al menos mientras que ambos sintamos que estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Esto es que vean compromiso de tiempo. Hoy una de las cuestiones por las que más sufren las empresas es por la volatilidad de la gente. ¿Sí? El arraigo es algo que no se da y no se da porque la gente quiere obtener el trabajo a costa de lo que sea. Y entonces decimos que sí pensando en qué es lo que el otro quiere escuchar, no en lo que yo estoy dispuesto a dar. Y eso lo que genera, bueno, pues es una relación basada en cosas subjetivas y que cuando llegue el momento de la verdad, pues nos cuesta mucho trabajo aterrizar. Entonces recuerden, una expectativa de largo plazo les da mayor oportunidad de poder ingresar a la empresa, que no quiere decir que se van a quedar ahí para siempre, ¿no? Pero fíjense cómo aquí decimos de largo tiempo o al menos mientras que ambos sintamos que estoy haciendo un buen trabajo. El día que ustedes sientan que yo ya no soy lo que ustedes esperan o ustedes no sean lo que yo espero, bueno, pues en ese momento platicamos y a otra cosa, ¿no? Otra de las preguntas comprometedoras es, ¿alguna vez te han despedido de algún trabajo? Si alguna vez les pasó, pues díganlo brevemente, ¿no? Aquí lo importante es que eviten hacer comentarios negativos acerca de la gente o de la empresa para las que trabajaban. Simplemente responder honestamente. O sea, es que sí, hubo una baja de ventas, hubo un recorte de personal y eso fue lo que originó mi salida. O hubo cambios en el departamento, ingresó gente nueva y la persona responsable pensó que era
el momento de renovar la plantilla de trabajo y por eso me despidieron. Pero simplemente decir las cosas lo más objetivas posibles y recuerden, nunca hablar mal ni de la gente ni de las empresas. Otra de las preguntas típicas es, ¿por qué crees que deberíamos contratarte? Si les llegan a preguntar esto, la verdad es que felicidades. Eso implica que ya están muy cerca de ser contratados y que están considerando seriamente, lo están considerando seriamente como un candidato para ocupar el puesto que están pretendiendo. Entonces aquí hay que aprovecharlo porque es una oportunidad única para que puedan ustedes resaltar sus mejores puntos y además relacionarlos con el puesto requerido. Aquí les pido que se aseguren de que la respuesta dé una idea clara de esta relación. Entonces, no mencionen a ningún otro candidato y no hagan comparaciones. Simplemente resalten esas habilidades, esos conocimientos, esas ganas, ese compromiso que ustedes sienten por poder corresponder a la oportunidad de trabajo y que puedan ustedes ingresar de la mejor manera posible a la empresa. Otra de las preguntas típicas es, ¿cuál dirías que es tu punto más fuerte? Entonces, aquí la sugerencia es, hablen de su habilidad para priorizar, ¿no? Para poder jerarquizar los problemas, para poder resolverlos, de su inclinación a trabajar bien bajo presión, de la habilidad para mantenerse concentrado en los proyectos, de la experiencia profesional, de su liderazgo natural, etc. Entonces, aquí lo ideal es que siempre se mantengan positivos. Otra de las preguntas importantes es, ¿qué es más importante para ustedes, el trabajo o el dinero? ¿No? Entonces, una respuesta que es extraordinaria es, el dinero siempre es importante, pero el trabajo lo es aún más, ¿no? Recuerden ustedes que el dinero tiene que ser una consecuencia lógica de la calidad de su trabajo. Entonces, sí, a todos nos preocupa el dinero, todos trabajamos por dinero. De hecho, una de las acepciones, de las definiciones que a mí más me gusta de trabajo, es la que maneja el Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que trabajo es aquella actividad productiva que realizamos para poder generar el sustento propio, el de nuestras familias, pero que además, y es la parte que más me gusta, aporta valor a la comunidad. Entonces, en la medida en que nosotros desempeñamos nuestro trabajo con lo mejor de nosotros mismos, con pasión, con cariño, con compromiso, el dinero va a ser consecuencia lógica. Cuando lo hacemos al revés y todo por dinero, la verdad es que terminamos siendo más vacíos y siendo esclavos del dinero. Entonces, si el dinero es importante, por supuesto, pero lo más importante es que yo me sienta realizado con lo que hago y que además aporte valor a donde estoy colaborando. Otra de las preguntas importantes es, cuéntanos de algún problema que hayas tenido con un jefe anterior. Esta pregunta es una de las grandes trampas que hay en las entrevistas de trabajo. Y aquí lo que están buscando es saber si ustedes en determinado momento van a hablar mal de su jefe. Si ustedes caen y explican un problema con un jefe anterior, pues créanme que pues están minando su entrevista, ¿no? Están prácticamente cerrándose cualquier oportunidad. Entonces, aquí la sugerencia es que se mantengan positivos y que desarrollen una mala memoria acerca de cualquier problema con un supervisor. Pues, no, realmente no recuerdo. ¿Pero algún problema que hayas tenido? No, la verdad es que no, no recuerdo así un problema o una confrontación directa, ¿no? A mí en algunas ocasiones que me han hecho estas preguntas, y platicando con personas que se dedican como a mí me ha tocado, ¿no? Dedicarme al reclutamiento de personal. Yo lo que les he comentado, les dije, mira, sí hemos tenido diferencias de opinión, pero en el ánimo de entender que el hecho de que tengamos dos puntos de vista diferentes no necesariamente quiere decir que alguno de los dos esté mal, ¿sí? Aquí lo que tratábamos es de argumentar cada quien su posición y en el mejor de los casos, no salir con mi posición o con la de mi jefe, sino con una posición nuestra en donde los dos aportamos, los dos aprendimos del otro
y eso nos permitió solucionar de mejor manera la situación. Otra de las preguntas importantes es, ¿consideras que trabajas bien bajo presión? Entonces aquí pueden decir que mejoran su rendimiento bajo ciertos tipos de presión. Y aquí la sugerencia es que nombren un ejemplo que se relacione con el tipo de puesto por el que se están entrevistando. Esta cuestión hoy en día cobra una especial relevancia porque ya ven que a raíz de la pandemia empezamos a hacer el famoso home office. Y bueno, pues una de las tendencias actuales, y yo creo que llegó para quedarse, es que el trabajo de manera remota cada vez va a ser más frecuente, con todo lo que ello implica. Pero una de las cuestiones que hay que cuidar es precisamente la capacidad de trabajar bien bajo presión y que va de la mano con la autogestión. Y la autogestión, recuerden que es esa capacidad que debemos de tener para no depender de que un jefe nos esté presionando para sacar el trabajo. ¿Sí? Esto es, no necesitemos estar con el chicotito atrás para ver, y ya hiciste esto, y ya hiciste el otro. No, al contrario, que nosotros tengamos esa capacidad de autogestión y que podamos hacer las cosas en el tiempo, con la calidad y con el nivel de profundidad que solicitan, de tal manera que la supervisión sea más para complementar que para validar si ya se hicieron las cosas, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues todos vamos a estar mucho más tranquilos, más contentos y vamos a trabajar de una mejor manera. Otra de las cuestiones es, ¿qué aprendiste de los errores en tus trabajos anteriores? ¿Sí? Aquí, la verdad es que hay que decir algo, o porque el decir yo nunca he tenido errores, pues lo único que va a hacer es que pierdan credibilidad. Aquí la sugerencia es que se aseguren que sea algo pequeño, un error sin mala intención y con una lección aprendida que sea positiva. Un buen ejemplo podría ser haber trabajado más rápido que sus compañeros en algún proyecto y que por lo tanto complicó la coordinación productiva. Yo creo que aquí cada vez más el error se ve como una fuente de aprendizaje y así es como hay que plantearlo. Pues sabes que sí, yo tuve un pequeño error en un proceso, pero aprendí que había consecuencias que yo no me esperaba y eso me ha servido para corregir de origen, poner puntos de control que me lleven a evitar en lo posible este tipo de situaciones y de esta manera, pues, prever que otra situación de estas se vuelva a presentar. Otro de los puntos importantes es preguntar si hay alguna pregunta para el entrevistador, ¿no? Entonces, normalmente cuando está concluyendo la entrevista, lo que se dice es, bueno, ya por mi parte es todo, algo que tú necesites saber. Y entonces, bueno, pues es importante que estén preparados con algunas preguntas del tipo de cuándo puedo empezar a ser productivo o en qué tipo de proyectos se va a trabajar en caso de que sean el seleccionado. ¿Ok? Bien, pues aquí están las fuentes de información. Yo espero que esta plática les sea útil.